Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a continuar leyendo, escuchando y explicando algunos capítulos del profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Como les he recordado, pues son 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Nos habíamos quedado en el capítulo número 17, en donde vamos a ver una información que nos da el profeta Ezequiel con respecto a una comparación, y también veremos una responsabilidad de cada uno de los israelitas y que a la vez también a nosotros nos corresponde esa responsabilidad. Y algunos lamentos de los reyes de Israel por todo lo que les está pasando, por todo lo que les había profetizado no solamente Ezequiel, sino también algunos otros profetas. Comenzamos con el capítulo número 17. El Señor se dirigió a mí y me dijo: Tú, hombre, propón al pueblo de Israel una comparación. Diles: esto dice el Señor, un águila enorme llegó al Líbano. Sus alas eran grandes y de mucho alcance, cubiertas de plumas de muchos colores. Agarró la punta de un cedro, cortó la rama más alta y fue a plantarla en un país de comerciantes, en una ciudad de mucho comercio. Luego tomó de la tierra una semilla y la sembró en un terreno cultivado, a la orilla de un arroyo con agua abundante. La semilla nació y se convirtió en una vid frondosa, y aunque era poca su altura, dirigió sus ramas hacia el águila mientras hundía sus raíces en la tierra. Se convirtió en una vid, produjo retoños y echó ramas. Pero había otra águila enorme, de grandes alas y abundante plumaje. Entonces la vid dirigió sus raíces y tendió sus ramas hacia esta águila para que le dieran más agua, lejos del lugar donde estaba plantada. Sin embargo, estaba plantada en buena tierra, junto a agua abundante, donde podía echar ramas y dar fruto y convertirse en una vid hermosa. Diles pues, de mi parte, esto dice el Señor: esta vid no prosperará. El águila primera le arrancará las raíces y le hará caer los frutos. Con poco esfuerzo y sin mucha gente, la arrancará de raíz y se secarán todos sus nuevos retoños. Aunque la trasplanten, no retoñará. Se secará al soplar sobre ella el viento del este. Se secará en el lugar donde debía retoñar. El Señor se dirigió a mí y me dijo: pregunta a este pueblo rebelde si saben lo que significa esta comparación. Diles: el rey de Babilonia vino a Jerusalén e hizo prisioneros al rey de Judá y a los funcionarios y se los llevó con él a Babilonia. Luego tomó a un príncipe de la familia real e hizo un pacto con él, obligándolo a jurarle fidelidad, y se llevó a la gente importante del país, para que Judá fuera un reino débil, incapaz de levantarse, aunque dispuesto a cumplir ese pacto y de mantenerlo en vigor. Pero este príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia y envió embajadores a Egipto para pedir caballos y hombres en gran cantidad. ¿Creen ustedes que después de esto podrá tener éxito y escapar con vida? ¿Puede escapar con vida a quien no cumple un pacto? Yo, el Señor, juro por mi vida que morirá en Babilonia el que se burló del juramento y no cumplió el pacto que hizo con el rey que lo puso en el trono. Cuando el rey de Babilonia lo ataque y construya rampas y muros alrededor de la ciudad y mate a mucha gente, el faraón no enviará en su ayuda un poderoso ejército ni gran cantidad de gente, pues él se burló del juramento y no cumplió el pacto. Se había comprometido y sin embargo ha hecho todo esto. Por eso no podrá escapar con vida. Yo, el Señor, lo juro por mi vida. Él se burló del juramento que me hizo y no cumplió el pacto que había hecho conmigo. Por eso yo le voy a pedir cuentas. Voy a echar sobre él mis redes y lo atraparé en ellas. Lo llevaré a Babilonia y allá lo someteré a juicio por haberme sido infiel. Sus mejores soldados morirán en la batalla y los que queden con vida serán esparcidos a los 4 vientos. Entonces reconocerán ustedes que yo, el Señor, he hablado. Yo, el Señor, digo también: yo voy a tomar la punta más alta del cedro, arrancaré un retoño tierno de la rama más alta, y yo mismo lo plantaré en un monte muy elevado.
En el monte más alto de Israel echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. Animales de todas clases vivirán debajo de él, y aves de todas las especies anidarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, yo derribo el árbol orgulloso y hago crecer el árbol pequeño. Yo seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo digo y lo cumplo. Capítulo número 18. El Señor se dirigió a mí y me dijo: ¿por qué en Israel no deja de repetirse aquel refrán que dice: los padres comen uvas agrias y los hijos se les destemplan los dientes? Yo, el Señor, juro por mi vida que nunca volverán ustedes a repetir ese refrán en Israel. A mí me pertenece todo ser humano, lo mismo el padre que el hijo. Aquel que peque morirá. El hombre recto es el que hace lo que es justo y recto. No participa en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, ni pone su confianza en los falsos dioses de Israel. No le quita a la mujer a su prójimo, ni se une con su propia mujer cuando ella está en su periodo de menstruación. No permite a nadie, sino que devuelve a su deudor lo que había recibido de él. En prenda no roba a nadie. Comparte su pan con el hambriento y da ropa al desnudo. No presta dinero con usura, ni exige intereses, no causa daño a nadie. Es justo cuando juzga un pleito entre dos personas. Actúa de acuerdo con mis leyes y cumple fielmente mis mandamientos. Ese hombre es verdaderamente recto y por lo tanto vivirá. Yo, el Señor, lo afirmo. Pero si este hombre tiene un hijo violento y asesino, que hace cualquiera de esas cosas que su padre no hacía, es decir, que participa en los banquetes que celebran en las colinas para honrar a los ídolos, que le quita la mujer a su prójimo, que oprime al pobre y al necesitado, que roba a los demás, que no devuelve a sus deudores lo que había recibido de ellos en prenda, que pone su confianza en los falsos dioses y hace cosas que yo detesto, que presta dinero con usura y exige intereses, ese hombre no podrá vivir. Después de haber hecho todas estas cosas que yo detesto, morirá sin remedio, y él mismo será responsable de su muerte. Puede ser que este hombre, a su vez, tenga un hijo que ya vea todos los pecados cometidos por su padre, pero que no siga su ejemplo. Es decir, que no participe en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, ni ponga su confianza en los falsos dioses de Israel, que no le quite la mujer a su prójimo, ni oprima a nadie, que no exija nada en prenda cuando le pidan prestado, que no robe a nadie, sino que comparta su pan con el hambriento y dé ropa al desnudo, que no haga daño a nadie, ni preste dinero con usura o intereses, y que cumpla mis leyes y actúe según mis mandatos. Ese hombre no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Su padre, que fue opresor y cometió robos e hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá en castigo de sus propios pecados. Ustedes preguntarán: ¿por qué no paga el hijo también los pecados del padre? Pues porque el hijo hizo lo que es recto y justo, y cumplió y puso en práctica todas mis leyes. Por eso ciertamente vivirá. Solo aquel que peque morirá. Ni el hijo ha de pagar por los pecados del padre, ni el padre por los pecados del hijo. El justo recibirá el premio a su justicia, y el malvado el castigo a su maldad. Y si el malvado se aparta de todos los pecados que cometía y cumple todas mis leyes, y hace lo que es recto y justo, ciertamente vivirá y no morirá. Y no volveré a acordarme de todo lo malo que hizo, y él vivirá por hacer lo que es recto. Yo no quiero que el malvado muera, sino que cambie su conducta y viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Pero si el justo deja de actuar rectamente y hace todo lo malo, detestable que hace el malvado, ¿piensan ustedes que habrá de seguir viviendo? Yo no volveré a acordarme de todo lo bueno que haya hecho. Morirá por su culpa, de su infidelidad y de sus pecados. Ustedes dirán que no estoy actuando con justicia, pero escucha, pueblo de Israel. ¿Piensan ustedes que yo no estoy actuando bien? ¿No será más bien lo contrario, que son ustedes los que están actuando mal? Si el justo deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. Por el contrario, si el malvado se aparta de su maldad y hace lo que es recto, justo, salvará su vida. Si abre los ojos y se aparta de todas las maldades que había hecho,
ciertamente vivirá y no morirá. Pero el pueblo de Israel dirá que yo no actúo con justicia. ¿Qué? ¿Yo no actúo con justicia? ¿No será más bien el pueblo de Israel el que no actúa con justicia? Yo los juzgo a cada uno de ustedes, israelitas, de acuerdo con sus acciones. Yo el Señor lo afirmo, abandonen de una vez por todas sus maldades, para que no se hagan culpables de su propia ruina. Apártense de todas las maldades que han cometido contra mí, y háganse de un corazón y un espíritu nuevo. Porque habrás de morir, pueblo de Israel, si yo no quiero que nadie muera. Apártense del mal y vivirán. Yo el Señor lo afirmo. Capítulo número 19. Y tú, hombre, dedica este canto fúnebre a los reyes de Israel. Tu madre era una leona que vivía entre leones. Hizo su guarida entre ellos y allí crió a sus cachorros. Aún no especialmente lo hizo crecer hasta su pleno desarrollo. Aprendió a desgarrar la presa y devoraba hombres. Las naciones oyeron hablar de él. Lo apresaron en una trampa y con ganchos lo arrastraron hasta el país de Egipto. Al ver la leona que su esperanza quedaba frustrada por completo, tomó otro de sus cachorros y lo ayudó a desarrollarse. Hecho ya todo un león, iba y venía entre los leones, envió a desgarrar presa y devoraba hombres, hacía destrozos en los palacios y arruinaba las ciudades con sus rugidos, hacía temblar a todo el mundo. Entonces levantaron contra él a los pueblos de las provincias vecinas, le tendieron sus redes y lo hicieron caer en la trampa. Con ganchos lo encerraron en una jaula y se lo llevaron al rey de Babilonia. Allí lo metieron preso para que nadie volviera a oír sus rugidos en las montañas de Israel. Tu madre parecía una vid plantada junto al agua fecunda y frondosa, gracias a la abundancia del riego. Sus ramas se hicieron tan fuertes que llegaron a ser cetros de reyes, y tanto creció que llegó hasta las nubes. Se destacaba por su altura y por sus ramas frondosas, pero la arrancaron con furia y la echaron al suelo. El viento de oriente la secó, y se le cayeron las uvas, y se secaron las fuertes ramas, y las echaron al fuego. Ahora está plantada en el desierto, en tierra seca y sedienta. Desde sus ramas sale un fuego que devora sus retoños y sus frutos. Ya no le quedan ramas fuertes que lleguen a ser cetros de reyes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues hemos leído, escuchado 3 capítulos. Pareciera que 2 se parecen, porque son unos simbolismos, unas semejanzas. Lo que nuestro Señor Jesucristo le decían los discípulos que eran parábolas. Y vemos un capítulo 18 en el que se está expresando exactamente una responsabilidad de cada uno de nosotros, y eso a nosotros nos conviene entenderlo a plena exactitud, porque pareciera que nos está hablando hoy a nosotros. Estamos en el año 2021 y esto nos está haciendo ver a nosotros que nos habla el Señor a nosotros de una manera pues íntima, podríamos decirlo, de una manera pues precisa. Dirán ustedes, en este tiempo, pues sí, en este tiempo lo estamos viviendo. Pero miren, vamos a ir parte por parte para que lo podamos entender. En el capítulo número 17 nos habla de una comparación que quizás ustedes la ven de una manera muy pues rara. Dice la vid y el águila, ¿no? En donde un águila lleva a cabo una acción, y pues es un reflejo exactamente de lo que le iba a ocurrir al pueblo de Israel. Y nos empieza a decir desde un inicio: tú, hombre, propón al pueblo esta comparación. Muy claramente lo dice, comparación. ¿Sí? Son las comparaciones que nuestro Señor Jesucristo también usaba para poderle enseñar al pueblo, para que pudiera entender el pueblo. Fíjense que Dios nos trata de decir las cosas de una manera muy sencilla, muy precisa, muy exacta. Nos trata de explicar las cosas y nos pone a nuestro nivel la situación para que la podamos comprender. Y desafortunadamente, por más que el Señor
nos trata de explicar, nosotros cerramos los ojos, no vemos la grandeza de Dios. Cerramos los oídos, no escuchamos y no entendemos. Cerramos la boca y no aprendemos a hablar correctamente. Y pues nos amarramos las manos para no llevar a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y no solo eso, sino que atamos nuestros pies. Otros dirán, pues nos ponemos zapatos muy ásperos, muy apretados para no poder caminar en las cosas del Señor. Y pues otros dicen, les entra por un oído y les sale por el otro. Pareciera que ese dicho pues vuelve a retomar una consistencia muy firme, porque así es. Nacemos, crecemos con el conocimiento de Dios, pero lo hacemos de una manera equivocada. Y muchas veces es porque nuestros padres no nos enseñan correctamente la palabra del Señor. Porque nuestros pastores, nuestros dirigentes espirituales, andan inmersos en lo mundano y en lo terrenal, y no les explican las cosas correctamente, y tratan de sacarle provecho para que ellos triunfen en lo mundano y en lo terrenal a costa de nosotros. Y nosotros empezamos a tenerles mucha consideración a estos dirigentes, a estos presbíteros, sacerdotes, y no nos damos cuenta que están haciendo las cosas a veces, y no digo siempre, a veces lo están haciendo con un provecho, para sacar provecho. Y nos hablan bonito, tienen el don de lenguas, nos atraen, son carismáticos, y caemos en sus redes, y nos envuelven, y nos confunden, y no nos enseñan la verdad. Mucha gente se presenta en las iglesias, en los templos, otros escuchan los sermones, las explicaciones que dan esos dirigentes, y que muchas veces no nos las dicen de una manera correcta, no nos las explican. Ustedes no lo creerán, pero hay muchos sacerdotes que muchas veces no han leído las Sagradas Escrituras en su plenitud, no las han entendido. Y miren que supuestamente ellos estudian. Pues es increíble que cuando quieren explicar un pasaje bíblico, lo explican a su manera y dan definiciones incorrectas. Los que hemos leído y estudiado, pues nos hemos dado cuenta que hay muchas equivocaciones en sus explicaciones. Si es que se pueden explicar alguna parte de la Sagrada Escritura. Porque muchas veces ellos nada más se dedican a darnos consejos de la vida, que nos portemos bien, que no hagamos el mal, que sigamos el camino correcto. Y si hablan de un tema, por ejemplo aquí, que estamos hablando de la vid y el águila, nos hablan de muchas otras cosas, pero no nos hablan de esta comparación de la vid y el águila. Y algunos otros, peor, ¿sí? Nos hablan de política, nos hablan de sociología, o nos hablan de psicología, y se salen del tema. Y otros peores nos hablan hasta de los deportes, ¿sí? Del fútbol, del béisbol, del americano, ¿sí? De los Juegos Olímpicos, del Mundial. Porque déjenme decirles que algunos pastores y dirigentes, pues son como todos nosotros. No los pongamos como personalidades celestiales, porque pues también les gusta el fútbol, también les gusta el béisbol, también les gusta el americano, también les gusta el básquetbol, el voleibol, la natación, o el esgrima, o los deportes agresivos de alto rendimiento. Y nos hacen y nos hablan, y otros, como les digo, nos hablan de la política. Y cuando estamos en época de votaciones, hasta nos dicen que vayamos a votar, que votemos por el mejor, por el que más está acercado al Señor, algún partido político que tiene tendencia a las cosas de Dios, que tiene inclinaciones a las cosas de la palabra del Señor. Pues no hay ninguno, ¿eh? Estamos en México. Algunos dirán, ¿cómo no? Si hay por ahí un partido político. No, no es cierto.
Bueno, regresando al tema de este capítulo 17, veamos entonces la comparación. Vamos a irla descifrando. Esto dice el Señor: un águila enorme llegó al Líbano. Sus alas eran grandes y de mucho alcance, cubiertas de plumas de muchos colores. Estamos hablando de una gran especie, de un gran águila, ¿verdad? Cortó la rama más alta y fue a plantarla en un país de comerciantes. Están hablando del pueblo de Israel. Luego tomó de la tierra una semilla y la sembró en un terreno cultivado a la orilla de un arroyo con agua abundante. Pues entonces iba a crecer bien. Todo iba muy bien. Todo estaba muy bien. Esa gran águila estaba haciendo las cosas correctamente. Todo iba muy bien. La semilla nació y se convirtió en una vid frondosa. El pueblo de Israel fue muy frondoso, pues, pueblo escogido de Dios. Y aunque era poca su altura, dirigió sus ramas hacia el águila mientras hundía sus raíces en la tierra. Se convirtió en una vid, produjo retoños y echó ramas, ¿no? Todo estaba muy bien. Aparentemente todo estaba muy bien. Pero había otra águila enorme, de grandes alas y abundante plumaje. Entonces la vid dirigió sus raíces y tendió sus ramas hacia esta águila, para que le diera más agua, lejos del lugar donde estaba plantada. Sin embargo, estaba plantada en buena tierra, junto a agua abundante, donde podía echar ramas y dar fruto, y convertirse en una vid hermosa. ¿Y tenemos a Dios? Ah, no, pero andamos buscando otro Dios, ¿sí? Distante. Sí, porque empezamos a tener lujos, empezamos a tener gustos, empezamos a tener pasiones, empezamos a tener dinero, empezamos a tener un buen trabajo, empezamos a progresar, y se nos olvida quién es Dios. Y andamos buscando a otro que nos dé vida. Y no solo eso, sino que muchas veces nosotros decimos: todo lo he logrado por mi capacidad, mi intelectualidad, mi raciocinio, mi trabajo. Soy una persona muy emprendedora. ¿Yo qué pecado he cometido? Yo nunca he matado a nadie. Yo nunca he hecho mal a nadie. Siempre he hecho el bien. Sí, no, porque hay gente que lo presume así, de esa magnitud. Diles pues, de mi parte, dice esto el Señor: esa vid no prosperará, el águila primera le arrancará las raíces y le hará caer los frutos. Pues es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Le dio su merecido por andar ahí, ¿sí?, coqueteando con otra águila, dándole abrazos y besos a otra águila, ¿sí?, confiando en otras, ¿sí?, confiando en la Santa Muerte, en Malverde, en Judas Tadeo, en alguno de los santos más apasionados que ustedes conozcan. Dirán ustedes: bueno, pero pues es que nos dice la iglesia que sí, son ejemplos a seguir, son personalidades que se portaron bien, son personas que hicieron lo que tenían que hacer a pesar de que eran pecadores igual que nosotros. Pero de ahí a que tú los adores, de ahí a que tú les tengas confianza. Ahorita lo vamos a ver en el otro capítulo, Ahí está más claro que el agua. Dijo nuestro Señor Jesucristo, y lo dijo también el profeta Jeremías: maldito el que confía en el hombre, y bendito el que confía en Dios. No podemos confiar en el hombre. Oye, pero es que ese dirigente espiritual, ese presbítero, ese sacerdote, ese pastor, es muy buena persona. Yo he visto y me ha convencido. Sí, no deja de ser un ser humano, un hombre, y no puedes confiar. Tienes que tener mucho cuidado. En el único que debemos de confiar es Él, Dios. Bueno. Y nos sigue diciendo aquí: sin embargo, estaba plantada en buena tierra, junto al agua abundante, no podía echar ramas y dar fruto y convertirse en una vida hermosa. Bueno, y nos dice: de mi parte no prosperará, dice Dios. Dice: un poco esfuerzo y sin mancha, un poco esfuerzo y sin mucha gente, la arrancará de raíz y se secarán todos sus nuevos retoños. Aunque la trasplanten, no retoñará. Se secará de soplar sobre ella el viento del este y se secará en un lugar donde debía retoñar. Eso le pasó al pueblo de Israel por haber caído en la idolatría. A toda acción viene una reacción. El Señor se dirigió a mí y me dijo: pregúntale a este pueblo rebelde si sabe lo que significa esta comparación. Pues yo no sé si la sabe, pero fíjense, en la actualidad, todavía estamos en el año 2021, en el año 5782 judío, y no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios ni el Mesías.
No, pues sí. Si no habían entendido esta comparación, menos iban a entender lo que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Y no es decirles tontos, ¿eh? Pero es que ellos se dejan, la mayoría de los judíos se dejan llevar por lo que saben los rabinos, sus dirigentes. No saben algo, van y le preguntan. Y lo que diga el rabino, esa es la neta. ¿En quién hay que confiar, dijimos? En Dios. En el Espíritu Santo, que es el que nos guía y nos mueve y nos dice la verdad. Ah, no, pero yo voy a confiar en mi presidente. Sí, voy a acabar con la corrupción. Voy a acabar con los pobres. Voy a acabar con la maldad. ¿Saben cómo la voy a acabar? Con abrazos, besos, aunque estemos en pandemia. Ah, sí, porque pues, estamos en el año 2021, ya se está combatiendo la pandemia, pero todavía no la terminamos. No podemos confiar en el hombre, aunque lo veamos muy buena gente. No. Y nos sigue diciendo aquí en esta parte, en este versículo, en el número 13 de este capítulo 17, dice, luego tomó a un príncipe de la familia rey, le hizo un pacto con él, obligándolo a jurarle fidelidad, se lo llevó a la gente importante del país para que Judá fuera un reino débil. Pues es lo que hizo el rey de Babilonia, ¿no? Ya lo hemos visto, ya sabemos que se llevó a toda la gente importante a Babilonia desterrados y nada más dejó ahí a los mensos, por decirlo así, ¿no? A la gente muy sencilla, pobre, a la gente que estaba muy alejada de las cosas de la verdad. Y pues ellos no iban a poderse levantar en armas, ni mucho menos ponerse en contra del pueblo de Babilonia que los había secuestrado, invadido. Pero fueron a pedirle ayuda a los egipcios. Oigan, ayúdenos, ¿no? Nosotros siempre fuimos en buena onda con ustedes. Háganos el paro, así dicen los jóvenes, ¿no? Como dice la chaviza. ¿Sí? Le fueron a pedir ayuda a los egipcios. Y cuando los egipcios se dieron cuenta que no iban a poder hacerle guerra a los babilonios, dijeron, no, ya mejor, ¿sabes qué onda? Yo ni te conozco. Sí, se abrieron, como dice la chaviza, se abrieron. Si algún joven me está escuchando, me entiende lo que le estoy diciendo, ¿eh? A lo mejor los adultos, ¿por qué está hablando este señor así? Es que es la forma que hablan ellos, ¿no? Entonces, nos dio esquina, así le dicen, nos dio esquina. ¿Cómo que les dio esquina? Así dicen los jóvenes, ¿no? Cuando alguien les ayuda. Nos das esquina, nos ayuda, nos hizo el paro, ¿sí? Es banda, ¿sí? Es chido con nosotros, decían en los 70, ¿no? Y entonces Egipto, pues cuando se dio cuenta de esta situación, dijo, no, yo no. Entonces, como les digo, no quiso ya ayudarlos a apoyarlos. Entonces, aquí nos sigue mencionando, en el versículo número 20 dice, voy a echar sobre él mis redes y lo apartaré de ellas, lo llevaré a Babilonia y allá someteré a juicio por haberme sido infiel. Pues sí, al pueblo de Israel, ¿no? Dios dejó que todo esto le pasara al pueblo de Israel como castigo de haberse alejado del Señor, de haberse vuelto idólatras. Y dice que sus mejores soldados morirán en la batalla y los que queden con vida serán esparcidos a los cuatro vientos. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Es increíble que el pueblo de Israel haya decidido tener ídolos después de tener una historia de salvación de nuestro Padre Dios. Siempre les estuvo ayudando. Siempre. Y fíjense que esto pasa con los hijos de nosotros. Denles todo. Apapáchenlos. Consiéntanlos. Ayúdenles en todo. Que te dejaron tarea, yo te la hago, hijo. No quieres hacer el aseo en tu cuarto, yo lo barro y lo trapeo. No quieres ir a la escuela, está bien, no te preocupes, es mi hijo. Lo quiero mucho. Que no estudie, pues que no estudie. Que no trabaje, pues que no trabaje. Que ya es un baquetón de 30 años, no importa. Es mi hijo. Yo lo amo y lo quiero mucho. Pues eso le pasó al pueblo de Israel. Dios le dio todo y miren lo que vino a hacer. Y entonces ese es un ejemplo que debemos nosotros de obtener, ¿sí? Para nuestros hijos, los que tengan hijos. Si no, hay que ponerles siempre un hasta aquí, educarlos con rigidez y firmeza. Por eso Dios dijo, sí, ahí les va, muchachos. Y los castigó para que entendieran, para que se dieran cuenta de que habían cometido un error. Pues, ¿cómo se van a andar haciéndose dioses? No. Y no solamente eso, sino había asesinatos, había injusticia, había violaciones, había infinidad de cosas, lo que estamos viviendo hoy en día.
¿sí? Aquí en México. Ahorita estamos escuchando esto y hay gente ahorita que es asesinada. Hay mujeres violadas en este momento, porque son miles diariamente en todo este país. Imagínense en el mundo, ¿no? Bueno, también yo voy a tomar la punta más alta del cedro, arrancaré un retoño tierno de la rama más alta, lo dice en el versículo 22, y yo mismo lo plantaré en un monte muy elevado. En el monte más alto de Israel echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico. Animales de toda clase vivirán debajo de él y las aves de toda especie anidarán en su sombra de sus ramas. Ya lo hemos visto en otras explicaciones que, bueno, después del castigo, después de la tormenta, ¿qué dice el dicho? Después de la tormenta llega la calma. Después del castigo llega el perdón. Y el Señor les prometió, si se portan bien desde ahorita y se arrepienten, no les va a pasar nada, ¿eh? Pero no entendieron, entonces les pasó lo que les iba a pasar. Pero Dios los iba a seguir amando y queriendo. ¿Saben por qué? Porque había hecho un pacto con un Señor. ¿Con qué Señor hizo un pacto nuestro Padre Dios? Con Abraham. Entonces, pues él no podía violentar, él no podía negársele eso, ¿no? Entonces, les voy a dar sus nalgadas, para que me entiendan. Les voy a ponchar su pañal, como para que me entiendan. Les voy a dar una madrina, para que me entiendan. Ay, ya como que le están entendiendo los adultos, ¿verdad? Ay, sí, yo ya eso de la madrina, sí. Yo tengo mi madrina cuando fui bautizado y confirmado y hice mi primera comunión y cuando me casé. Tengo mi madrina. No, no estamos hablando de esa madrina, estamos hablando de otra madrina. ¿Sí? De la que nos dirige, nos aconseja para que no caigamos mal. Sí, cómo no, ahorita los padrinos hacen eso. Esos nada más pagan la borrachera en las fiestas y embriagarse, y si se puede bien, y si no, hasta balazos, hay bronca con los compadres. Sí, porque se pelean hasta los compadres, y a veces hasta se dejan de hablar. Bueno, esa es otra historia. Estamos hablando entonces de que nuestro Padre Dios, pues les dio su merecido para que entendieran. Bien. Y nos menciona muy claramente que nuestro Padre Dios es el Todopoderoso, ya que yo derribo el árbol orgulloso y hago crecer el árbol pequeño. Yo seco el árbol verde y hago reverdecer el árbol seco. Pues sí. Acuérdense de una parte en la Sagrada Escritura que dijo, que iban gritando los niños. Le iban gritando a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Maestro. Cállense, decían muchos por ahí, los mismos discípulos, cállense, dejen de estar gritando chamacos, estos escuincles. Y el Señor les dijo, si ellos se callan, las piedras gritan. ¡Ay! ¿Las piedras? Pues sí, porque Dios tiene poder de hacer lo que Él quiera hacer, ¿eh? Es el Todopoderoso. ¿Eh? Así lo dice Él. Búsquenlo, es una tarea que les dejo, ¿no? ¿A poco eso dice? Sí, 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 es otra, para que entiendan algunos que me están escuchando. No entienden. Capítulo 18, miren, aquí viene lo interesante. No digo que esto que acabamos de ver no sea interesante, está muy interesante, pero aquí viene otra cosa más interesante todavía. El Señor se dijo, en el capítulo 18, el Señor se dirigió a mí y me dijo, ¿por qué en Israel no deja de repetirse aquel refrán que dice, los padres comen uvas agrias y los hijos se les destemplan los dientes? Yo, el Señor, juro por mi vida que ya nunca más se va a repetir ese refrán en Israel. A mí me pertenece todo ser humano. Lo mismo el Padre que el Hijo, aquel que peque morirá. ¿De quién somos? De Dios. ¿Sí? Ah, no, los papás piensan que los hijos son su propiedad. Pues no. Es que estuvo en mi vientre. Ay, ¿quién te dio ese vientre? Mi mamá. Yo estuve en el vientre de mi madre y mi mamá me dio ese vientre para que yo vientre tuviera a mis hijos. Ah. No, si somos muy dados a unas explicaciones muy, muy de San Pedro. San Pedro todo lo quería razonar. Así como era pescador muy aguerrido, no, todo quería... Y se equivocaba. Jesús le dijo, tú piensas como los hombres. Aquí, a mí me pertenece todo ser humano. Lo dice Dios, ¿eh? No lo dije yo, no lo dice Ezequiel. Ezequiel nada más prestó la boca para decir lo que nuestro Padre Dios quería que el pueblo de Israel escuchara y nosotros también, ¿eh? Esa es una frase muy importante, ¿eh? Muy claramente está aquí. Somos de Dios, ¿eh?
El hombre recto es el que hace lo que es justo y recto. Ah, bueno, lógico, ¿no? Participa en los banquetes. Dice, no participa en los banquetes que se celebra en las colinas para honrar a los ídolos. ¿Cuáles son nuestros ídolos, nuestras pasiones, nuestros vicios, el dinero, el poder, la complacencia de nuestros 5 sentidos, nuestra sexualidad? Si le damos más que las cosas del Señor. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Al César lo del César y a Dios lo de Dios. Cuando le dijeron, es lícito pagar al César el tributo al César, ¿y con qué pagan? Pues con estas monedas. ¿Y qué cara tienen esas monedas? Pues la del emperador, pues páguenle a él lo que es de él, y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué acabamos de ver? ¿Qué es de Dios? Pues nosotros. Ahí dice. Lo acabo de repetir y lo voy a volver a repetir. A mí me pertenece todo ser humano. Ya si no entiendes esto, mira, apágale ahorita aquí a esta aplicación y sigue en tu vida mundana y terrenal. Ay, que Dios te ayude. Yo sé que ni vas a creer en eso, pero cuando te toque, te toca, ¿eh? Después no vayas a decir, es que nadie me explicó, nadie me dijo, mis papás eran ignorantes, nunca me dijeron nada, yo era un imbécil y morí siendo imbécil. Ah, sí. No, esa no va a ser excusa, ¿eh? ¿Sí? Para excusas al excusado. ¿Y qué hace uno en el excusado? Le jala a uno y se va. Todo se va. ¿Sí? ¿Te vas? ¿Qué es lo que se va en el excusado? Eso. Pues tú te vas. ¿Sí? Porque eso es. Aquí muy claramente lo dice, ¿eh? Bueno. Ni pone su confianza en falsos dioses de Israel. No le quita la mujer a su prójimo, ¿sí? Ni se une con su propia mujer cuando ella está en periodo de menstruación. Esa es una de las leyes que le decía al pueblo hebreo, al pueblo israelita, ¿sí? No oprime a nadie, sino que devuelve a su deudor lo que había recibido de él en prenda. Sí, pues cuánta gente no se queda callado, ¿no? Y que no le devuelve a su deudor. Uy, no roba a nadie. ¿Sí? No robarás, mandamiento de la ley de Dios. Comparte su pan con el hambriento, obra de misericordia corporal, darle de comer al hambriento. Y dar ropa al desnudo, vestir al desnudo, otra obra de misericordia. Ustedes dirán, ay, las obras de misericordia las inventó la Iglesia Católica. No. Ellos nada más agarran las cosas de aquí, las ponen en su contexto y se levantan el cuello. Y ya dicen, nosotros somos los que hemos hecho las cosas bien entendidas de la palabra de Dios. No, esto está aquí, en la Sagrada Escritura, en este libro de Ezequiel. No presta dinero con usura, ni exige intereses, no causa daño a nadie. Cuando prestes dinero, pues si te lo pagan bien, ¿eh? Y si no te lo pagan también, pero no te pongas a violentar. Y si eres así, pues mejor no prestes. Sí, no, porque, ¿para qué te metes en problemas? Tú solito. Actúa de acuerdo con mis leyes y cumple fielmente mis mandamientos. Fíjense lo que dice Dios. Actúa fielmente y cumple mis mandamientos. No te lo está pidiendo la iglesia, ¿eh? No te lo está pidiendo el pastor. Te lo está pidiendo ¿quién? Dios, de quien le perteneces. Ese hombre es verdaderamente recto y por lo tanto vivirá. Y no es que diga que va a vivir aquí, en este planeta Tierra. No. Va a vivir siempre eternamente con nuestro Señor. Porque saliendo de aquí, nos vamos con Dios, nuestro Padre Dios, ¿eh? Ah, sí, porque todos tenemos el boleto comprado. Lo que pasa es que muchas veces tú lo empeñas, lo regalas, lo pierdes, lo revendes, ¿sí? Se lo regalas a quien se te da la gana y cuando te tienes que ir, pues no te dejan subir al vehículo para llegar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque pues no tienes forma de irte para allá. Y eso quiere decir que pues no tienes obras, ¿sí? Tenemos que hacer obras de caridad. Lo que está diciendo, darle de comer al hambriento, vestir al desnudo, no cobrar con usura el dinero que prestas, no hacerle daño, devolver lo que pediste, ser una persona cumplida en los mandamientos. Bueno. Y nos menciona con respecto, pero si este hombre tiene un hijo violento, asesino,
que hace cualquiera de estas cosas que su padre no hacía, es decir, que participa en los banquetes, que celebran, que honra a los ídolos, que le quita la mujer a su prójimo, que oprime al pobre y el necesitado, que roba a los demás, que es mexicano. No, eso no dice, ¿verdad? Pero pues parece que estuviera hablando que sí es un mexicano, porque eso es lo que hacemos los mexicanos, ¿sí? Que oprime al pobre y al necesitado, que roba a los demás, que no devuelve a sus deudores lo que le había recibido de ellos en prenda, que pone su confianza en falsos dioses y hace cosas que yo detesto. ¿Verdad? Parece que está hablando de los mexicanos, ¿tampoco no? Sí, no. Una comparación muy rara, que presta dinero con usura y exige intereses. Ese hombre no podrá vivir. Después de haber hecho todas esas cosas que yo detesto, morirá sin remedio. Y él mismo será responsable de su muerte. Él mismo será responsable de su muerte. Nadie más. Ah, sí, porque se muere y luego. Es que lo mataron. Es que le pusieron una trampa, le pusieron un 4. Los que escuchan esto y son como policías, pues luego van a entender lo que es un 4, ¿eh? ¿Sí? Lo engañaron y lo mataron. Es que cómo es posible que lo hayan matado en un bar, en un table. ¿Por qué lo mataron? Pues si él nada más iba a entregar la droga. ¿Por qué lo mataron si él nada más entró a robarse un reloj? ¿Sí? ¿Por qué lo mataron? Entró a un banco y asaltó a la gente. ¿Por qué lo metieron a la cárcel si nada más se robó una licuadora? Mi hijo es muy bueno. Hizo eso porque alguien lo engañó, alguien lo invitó a hacer el mal. Ah, no, porque las mamás los defienden a los hijos. Bueno. Puede ser que este hombre a su vez tenga un hijo que vea todos los pecados cometidos por su padre, pero que no siga su ejemplo. Entonces, ¿a quién hay que confiar? Solamente en Dios, ni en tu padre. Si tú aprendes a conocer, amar y servir a Dios y te das cuenta que tu padre y tu... Aquí habla de padre, no habla de madre. No voy a hablar de la madre, porque si no, van a decir ustedes, ay, sí, nada más del padre y la madre, ¿qué? Pura acción divina nada más, ¿no? O sea, el padre, nada más habla del padre, bueno, pues vamos a hablar del padre, ¿no? Pero pues debería de ser de todos, porque no debemos de confiar en nadie más que en Dios. Entonces, el hijo que se porta bien y no hace lo mismo que hizo el padre, ese se va a salvar, ese. Y el día del juicio de cada uno de ellos, el padre va a responder por sus cosas, el hijo va a responder por sus cosas. ¿Sí? El padre no va a cargar la mochila del hijo, ni el hijo va a cargar con el morral del padre, no. Cada quien va a ser juzgado según sus acciones. ¿Sí? Bueno. Y nos sigue diciendo, su padre, que fue opresor y cometió robos e hizo lo malo, estamos en el versículo 18, hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá en su castigo por sus propios pecados. Ustedes preguntarán, ¿por qué no paga el hijo también los pecados de su padre? Pues porque el hijo hizo lo que es recto y justo y cumplió y puso en práctica todas mis leyes, por eso ciertamente vivirá. Solo aquel que peque morirá. Ni el hijo ha de pagar por los pecados del padre, ni el padre por los pecados del hijo. El justo recibirá el premio de justicia y el malvado el castigo a su maldad. Y nos sigue diciendo, si el malvado se aparta de todos los pecados que cometía y cumple todas mis leyes, hace lo que es recto y justo, ciertamente vivirá. Pues sí, entonces muy claramente nos está diciendo ahí que si tú haces lo que Dios te dice que hagas y que tienes que poner a trabajar haciendo obras a los demás con el poder del Espíritu Santo, pues todo va a estar bien. ¿Sí? Pero si caes en el error, pues te apartas de la vida recta, camino recto, pues aunque hayas hecho cosas buenas en 5, 10, 15, 20 años, si al final te volviste idólatra como los israelitas, que después de tener una historia de salvación de nuestro Padre Dios, cayeron en la idolatría, pues aguas, ¿eh? ¿Se dan cuenta cómo nos habla también a nosotros? Miren, voy a leer el versículo 24 dice,
de este capítulo 18. Dice, pero si el justo deja de actuar rectamente y hace todo lo malo, detestable que hace el malvado, ¿piensan ustedes que habrá de seguir viviendo? Yo no volveré a acordarme de todo lo bueno que haya hecho. Morirá por culpa de su infidelidad y de sus pecados. Ustedes dirán que no estoy actuando con justicia, pero escucha, pueblo de Israel, ¿piensan ustedes que yo no estoy actuando bien? Ah, no, sí, porque, cómo critican a Dios. Ay, no, Dios ya me abandonó, Dios no me quiere, ya me abandonó. Le pedí sacarme la lotería y no me la saqué. Le pedí que no se muriera mi papá y se murió. Oye, no manches, no inventes. ¿De quién somos? Pues de Dios, y Él sabe en nuestro día y nuestra hora. ¿Por qué le estás reclamando que no debía de haberse muerto X familiar tuyo? Y dice, ¿no será más bien lo contrario que ustedes son los que están actuando mal? Pues sí. Si el justo deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. Entonces vamos a morir por nuestras malas acciones, pero estamos hablando de vivir con Dios, ¿eh? No de vivir en este planeta. Porque no es vivir en este planeta, pues sí. Con la vara que mides serás medido y no saldrás de aquí hasta que no pagues la última moneda, pero está hablando de la vida eterna, ¿eh? Está hablando de que al morirte te mueres. Por el contrario, si el malvado se aparta de su maldad y hace lo que es recto y justo, salvará su vida. ¿Quién salvó su vida cuando nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado? Había hecho mucha maldad. ¿Y qué fue lo único bueno que hizo que se salvó? ¿Y quién fue? Uno de los ladrones que estaban crucificados con nuestro Señor. El que supuestamente le dicen Dimas, porque no era su nombre, pero no sabemos, dicen los libros contemporáneos que así se llamaba Dimas. ¿Y qué fue lo único bueno que hizo ahí en la cruz? Reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Rey, el Hijo de Dios. Nada más era todo, y así se salvó. Oigan, qué fácil, ¿no? Ese sí, le regalaron el boleto para llegar al reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo nuestro Señor? Hoy estarás conmigo. No le dijo en el reino, ¿eh? Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, más allá todavía del reino. Órale. Bueno. Y después, ¿cómo le dicen? Que es el ladrón del cielo. No, es el ganador del cielo. ¿Cuál ladrón? Lo único que tenía que hacer era reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Rey de Reyes. Y lo reconoció. Y se salvó. Y había hecho una vida malvada, ¿eh? Sí, pues era malo. Acuérdense que dice ahí en la escritura que le dijo al otro ladrón, ni en este mismo suplicio tú que estás hablando mal. Ah, porque el otro ladrón le dice a nuestro Señor Jesucristo, eso ya se lo saben ustedes, ¿eh? Yo sé que ya se lo saben, nada más se los estoy recordando. Se la estoy recordando a ustedes, ¿eh? Se la estoy recordando, ¿eh? La parte de la escritura donde dice, ¿qué no ves que estamos sufriendo? ¿Por qué no te salvas? Y nos salvas, le dice el otro ladrón a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ay, no, sí, de veras. Así somos. Yo ya no voy a misa. Yo ya no voy a hacer oración. Porque Dios no me cumple lo que le pido. Ya le dije que se muriera mi marido, no se muere. Por más que le echo veneno, no se muere el desgraciado. Es un barbaján, borracho. ¿Sí? Como la señora que fue al panteón a ver y le preguntan, ¿a quién viene a visitar aquí? A mi esposo y a mi hijo que están enterrados aquí. ¿Y qué recuerda de ellos de lo bonito? No, qué bonito. Si eran unos briagos borrachos los dos. Pues sí. Ay, no, sí, de veras, qué bueno. Bueno, ya les recordé esos dos ladrones que uno se salvó, se ganó el cielo. No se lo robó, se lo ganó porque hizo lo que tenía que hacer. Y nos sigue diciendo aquí, termina este capítulo 18, pero el pueblo de Israel dirá que yo no actúo con justicia. ¿No será más bien que ustedes no están haciendo bien las cosas? Yo juzgo a cada uno de ustedes y ahorita de acuerdo a sus acciones. Y muy claramente entonces entendemos, somos parte de Dios. Al único que hay que adorar es a Dios, y el único que nos va a juzgar es Dios. Nadie más nos va a juzgar. Oye, la Virgencita nos va... No. San Juan Bosco, no. San Pedro Nolasco, tampoco. San Judas el Valiente, ¿quién es ese? Pues San Judas Tadeo, Tadeo significa valiente. Ah, tampoco él nos va a juzgar, tampoco. Ah, sí, porque, sí, no. Bueno. Y nos sigue ahí muy claramente el Señor diciendo al final de este capítulo,
Sí, yo el Señor lo afirmo. Abandonen de una vez por todas sus maldades para que no se hagan culpables de su propia ruina. Repito, abandonen ustedes de sus maldades. Bueno, apártense de eso. Y háganse de un corazón y un espíritu nuevos. Dice muy claramente en el versículo 32, si yo no quiero que nadie muera, apártense del mal y vivirán. ¿Ustedes creen que Dios nos puso aquí y nos dio vida para matarnos? Pues no. Y en el capítulo número 19 nos hace un lamento de los reyes de Israel, en lo que pues, nos dice aquí que era una leona la madre, ¿verdad? Que vivía entre leones y hizo su guarida entre ellos y crió a sus cachorros y a uno especialmente lo hizo crecer hasta pleno desarrollo y aprendió a desgarrar la presa y devorar a hombres, ¿sí? Las naciones oyeron hablar de él, lo apresaron en sus trampas, con ganchos, lo arrastraron hasta el país de Egipto. Pues lo que le pasó a Israel. Muy fregones los israelitas, ¿no? Ya se sentían, uy, no, tenemos a Dios de nuestra parte y nadie nos puede hacer la guerra. Y cualquier cosa, Dios. Y cualquier cosa, Dios. Y que nos hace falta, Dios. Y que aquí, Dios. Y para todo, Dios. Sí, pero después se volvieron idólatras. ¿Y esos dioses qué? No les servían de nada. Y es lo que pasa a nosotros, ¿eh? Confiamos mucho en nuestra inteligencia, confiamos mucho en nuestro razonamiento, confiamos mucho en nuestra ciencia, en nuestra tecnología, confiamos mucho en nuestra gente, ¿sí? Sí, no, agarramos y nuestra casa la envolvemos con paredes muy altas, ¿verdad? Y con rejas electrificadas y triple chapa para que no se metan los rateros, ¿verdad? Ponemos un guardia ahí que nos esté cuidando, contratamos escoltas, ¿verdad? Sí, confiamos mucho. Hay que confiar en Dios. Nadie más. Y nos sigue diciendo ese ejemplo, ¿verdad? Que tomó otros cachorros y los ayudó también a desarrollarse. Hecho ya todo un león, Israel. Iba y venía entre leones. Aprendió a desgarrar la presa, devoraba hombres, ¿no? Sí. Arruinaba las ciudades con sus rugidos. Hacía temblar a todo el mundo, ¿no? Muy malo, ¿no? Sí. Corea, ¿no? Muy mala Corea, muy mala. No les digo cuál de las dos porque les entre en la curiosidad. Muy mala, ¿no? Venezuela también, muy malo, ¿no? Sí. En Afganistán, muy malos, los tali, ¿sí? Ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Si no son mis amigos, ¿no? No vayan a venirme a poner aquí un explosivo, me vayan a cancelar mi canal de YouTube con una explosión, ¿no? Los tali, ¿sí? Mucha confianza, ¿no? Se sentía ya muy acá, ¿no? Y pues todo eso fue destrozado. Y nos menciona que la madre parecía una vid plantada junto al agua, fecunda y frondosa. Gracias a la abundancia de riego, sus ramas se hicieron tan fuertes que llegaron a ser cetros de reyes. Y tanto creció que llegó hasta las nubes. ¿Sí? Se destacaba por su altura y por sus ramas frondosas. Pero la arrancaron con furia y la echaron al suelo. Que les caiga a Israel, después de ser lo que eran, así muy acá, ¿sí? De lo mejor, que los cargue el payaso. Ya, muchos jóvenes no están entendiendo lo que estoy diciendo. Los cargó el payaso. Ahora sí ya te cargó el payaso, Israel. Ese hubiera sido una de las frases que Ezequiel hubiera dicho, ¿no? Ahora sí, Israel, te va a cargar el payaso. Pues ya. Sí, todo por haber abandonado a nuestro Padre Dios. Aguas, ¿eh? Es un mensaje para nosotros. Ay, se los dejo a ustedes. Bueno. De sus ramas sale un fuego que devora sus retoños y sus frutos. Ya no le quedan ramas fuertes que lleguen a ser cetros de reyes. Bueno, pues después de haber leído, escuchado y explicado un poquito esto, todavía hay muchas cosas por ahí inmersas que ustedes pueden obtener, pueden volverlo a leer, no sin antes invoquen al Espíritu Santo para que nos guíe y les diga qué es lo que tienen que entender, para que conozcan, amen y sirvan a Dios, a nadie más.
Que Dios te bendiga.